El Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia contienen una parte narrativa que comienza con la creación del mundo y concluye con la muerte de Moisés. Génesis. Génesis es una palabra griega que significa origen. El primer libro de la Biblia lleva ese nombre porque trata de los orígenes del universo, del hombre y del pueblo de Dios. La creación del mundo y la caída del hombre. Génesis 1. Génesis 2. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer. Génesis 3. La tentación y el pecado del hombre. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: Podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín. La creación del mundo y la caída del hombre. Génesis 1. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo: Que exista la luz. Y la luz existió. Génesis 2. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día, y lo consagró. Evangelio según San Mateo. El Evangelio que lleva el nombre de Mateo, un recaudador de impuestos que abandonó su trabajo para seguir a Jesús, fue escrito hacia el año 80 después de Cristo y está dirigido principalmente a los cristianos de origen judío. Mateo, capítulo 1. Genealogía de Jesús. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará. Y la madre de estos fue Mateo, capítulo 2. la visita de los magos. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente.
Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 4. Las tentaciones de Jesús en el desierto. Génesis 50. Los funerales de Jacob. Entonces José se echó sobre el rostro de su padre, lo cubrió de lágrimas y lo besó. Después dio a los médicos que estaban a su servicio la orden de embalsamar
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è Padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis levita nostra, sicur et nostri vittimus, debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione,